Este podcast pertenece a la red Podcast SN. Historia con sentido. Un podcast realizado y presentado por Juan Carlos González. Un saludo a cuantos me escucháis a través de las redes sociales, de Twitter, de Facebook, de mi página web Historia con Sentido y de la red de Podcast SM. Yo soy Juan Carlos González y un día más encantados de poderos llevar a vosotros una parte de la historia. Hoy el título del podcast es Las llaves de la ciudad. Y lo vamos a comenzar de un modo original y luego entenderéis por qué. Vamos a empezar con música. Que no se asuste un amigo mío que odia la gaita y la dulzaina, porque estos son chirimías y laudes. Vamos con ello. Bueno, esta era una pieza musical de los antiguos sefardíes que sonaba mucho. Era como las músicas que suenan en nuestras radios, era la música que sonaba en las ciudades y en los pueblos y aldeas de unas épocas pretéritas y muy machacadas de lo que fueron nuestra historia. Se trata de cuando el rey Nimrod, es una melodía hecha en sefardí, en castellano sefardí, ladino. Y como os digo, se oye aquí, pero yo no la oí aquí la primera vez. Esta melodía la oí en Masada, en Israel. Estaba esperando, bueno, no sé si estaba subiendo o estaba bajando de lo que es la gran excavación y la gran realidad arqueológica que es la fortaleza de Masada al lado del Mar Muerto, y estaba con mi amigo Natalio, estábamos en la puerta de allí de las tiendas y de los baños, único sitio donde hace un poco de fresco dentro de lo que puede denominarse frescor, cuando la temperatura exterior suele rondar los 54 grados, entonces hay que ponerse
a tomar un poco el aire fresco el aire acondicionado. Y como digo, estábamos hablando los dos, indudablemente estábamos hablando en castellano. Y un señor se quedó así mirando como perplejo, un señor mayor de unos 60 o 70 años, y se acerca hacia mí, bueno, un señor mayor, ahora que utilizas de 60 o 70 años ya no son mayores, son esta nueva edad que hay ahora de transición entre la madurez y la vejez. Bueno, vuelvo al hilo de la historia. Y nos viene y dice, oiga, ¿son ustedes de Sefarad? Y Natalio, aunque él es israelí, pero me digo, no, mire, yo no, pero él es de Sefarad. Me dice, no se puede hacer idea de la ilusión que me hace poder oír hablar en sefardí. Bueno, yo ya hablo, lo que hablo yo es castellano, yo sefardí ya, eso dice, no, pero lo entiendo perfectamente. Y me dice, mire, él era ucraniano, y me dice, mire, mi familia salió de Sefarad y fueron a Tesalónica, y luego yo acabé en Ucrania, acabé en Kiev, y me casé con una rusa y no hablo nunca nada en sefardí. A veces oigo alguna radio que pillo allí, alguna cosa en internet, pero tampoco me aclaro mucho. Y entonces le dice, y cuando mi mujer ya me cansa mucho, pues me pongo a cantar esta canción para olvidarme de todas mis penas y de todas las cosas. Y se puso a cantar esta canción, la del Raining Rock. Cuando no fue mi sorpresa de que aproximadamente de unas 40 o 50 personas que estábamos allí, o bien terminando la visita o bien empezando la visita, pues de las 40 personas puede que perfectamente 30 o 35 empezaran a cantar esta canción en ladino, en hispano-judeo, en sefardí, en la lengua de los sefardíes. Y me produjo una gran conmoción. Dice, bueno, a veces que tengamos que venir aquí para enterarnos de cosas de nuestra historia y no tenía ni idea. Luego ya he investigado, ya he oído y os he puesto una versión que, como la he grabado, tampoco será una gran... Pero nos hacemos una idea del amor que mantuvieron toda esta gente que se tuvo que ir de su país, que mantuvieron, que supieran, todavía hayan mantenido el ladino. Y otra de las... el judeo sefardí, la lengua que hablaban aquí. Y otra de las cosas, ya cuando acabaron todos la canción y aplaudieron y todo, le digo, bueno, pero usted dice, nosotros salimos, yo no sé de qué exactamente, de qué ciudad, pero yo siempre oía a mis antepasados que hablaban de dos ciudades, hablaban de Antequera y hablaban de Osuna, pero no sabemos de qué ciudad salimos, pero sí tenemos la llave de nuestra casa. Digo, ¿qué tienen qué? Dice, sí, la casa donde vivíamos en Sefarad, pues nos la cerramos y nos fuimos y nos llevamos la llave pensando que algún día volveríamos. Y yo la tengo allí en la entrada de mi casa, le he hecho un marco y tengo allí puesta la llave por si algún día volvemos a Sefarad otra vez. Y me produjo una emoción porque dije, hay que ver muchas veces nosotros que no sabemos ni dónde vivían nuestros abuelos y esta gente que haya mantenido durante 5 o 6 siglos casi todo lo que era la tradición de su familia. Me dio sana envidia. Y cuando estaba, como estoy ahora hablando de estos temas tantas veces de Antequera, pues voy a unir esta tradición con otras leyendas que hay sobre las llaves, no sobre la llave de la casa del judío que se fue a Tesalónica y acabó en Kiev, sino otras leyendas que también son muy bonitas, que hacen referencia a llaves, porque hay muchas veces que si os suelto solo el rollo de las cosas artísticas, que es muy bonito y para algunos muy ameno, pues para otros también les puede cansar. Pues vamos a saltar otra vez a los antes de que se fueran los judíos de Antequera y de los pueblos de alrededor, de Osuna, que era el pueblo que recordaba. No me quedé ni con el nombre, nada, todo esto pasó en 10 minutos, con el personaje que conocí en Masada. Bueno, corría el año 1467, cuando el rey Enrique IV
se dirigía. Enrique IV era el hermanastro de Isabel la Católica y el que había sido rey anterior de Castilla. O sea, ella le heredará el trono a su hermano Enrique IV. Entonces Enrique IV se dirigía de Écija a Antequera con una numerosa guardia y un lucido acompañamiento, y en Écija acababa de nombrar alcalde a don Fadrique Manrique, arrancando la tenencia y el cargo de corregidor a don Martín de Córdoba, que venía desempeñándolo. Y Antequera se encaminaba para hacer lo mismo, iba a cambiar también, había ofrecido entregar a don Alonso de Aguilar la alcaldía de la ciudad con el ánimo de arrebatar del cargo al buen Hernando de Narváez, que era el hijo del famoso Rodrigo de Narváez, que eran los que se habían partido allí el pecho y dado la vida en las luchas contra el reino nazarí de Granada. Entonces Hernando de Narváez, que era el alcalde, de lo ocurrido en Écija y de cómo le habían quitado al alcalde, y temeroso que le sucediera a él, pues trató de evitar de aquel peligro utilizando para sus fines el débil temperamento que dicen que tenía el rey Enrique. Bueno, Narváez dio orden de que permaneciesen cerradas todas las puertas de la ciudad de Antequera a la llegada de la comitiva regia, y al aproximarse el monarca, yo digo, que aquí no me están recibiendo con lo típico que era batir los pendones de Castilla y hacer sonar las trompetas en la puerta. Pues no, estaba todo silencioso, todas las puertas cerradas, y había un pequeño postigo en un lateral de la muralla, y le dijo al soberano que no podía abrir toda la puerta porque no estaban en su poder las llaves de la ciudad. Entonces el rey entró, y tras él todos los que eran los caballeros de su escolta, que no debían ser muchos, podían ser pues 50 o 60, y cuando entró dentro pues cerraron la puerta, y Alonso de Aguilar, que era el que iba a ser el alcalde de Antequera, pues se quedó fuera. ¿Qué pasó? Pues que el rey en un primer momento se asustó y dijo: a mí la guardia, y todos se pusieron ahí con la espada delante para defenderlo, porque pensaban que en la plaza se había rebelado, y se había rebelado contra el rey. Pero Narváez, que era el alcalde, que era el legítimo, el que había sido nombrado para ello, y por mérito de armas estaba ocupando también el puesto, le dijo: Majestad, no tiene que temer, que allí es el soberano, y aquí es el soberano, y dentro de estos muros no hay ningún traidor que vayan a luchar contra usted. Y dice: lo primero, como ha venido aquí, vamos a encaminarnos a la iglesia de San Salvador para dar gracias por todas las prosperidades de su viaje y por todo lo que es su vida y por cómo nos gobierna. Bueno, entonces llevaron al rey a la iglesia, y cuando llegan a la iglesia, pues claro, el rey se quedó espantado, porque él se pensaba que iba a encontrarse con un templo engalanado y con todo lleno de guirnaldas y de flores y de incienso y de todo. Pues se encontró que todas las paredes estaban llenas de lienzos negros, con calaveras y con esqueletos de estos tan típicos de las danzas de la danza de la muerte, y en el medio habían colocado un féretro con un paño negro y oro, y sobre ese paño estaban bordadas las armas de Antequera, y a un lado y al otro las de las casas y el apellido la de la casa y apellido el escudo heráldico de los Narváez. Y estaban todo lo que era gran parte del pueblo de Antequera, estaban todos allí llorando, con capas negras, con cubiertas la cabeza, con mantillas negras, y ya os digo, el rey se quedó espantado. Y entonces Hernando de Narváez se dirigió al rey y con una gravedad le dijo que todas las personas que estaban allí congregadas eran descendientes de los valerosos guerreros que defendieron la fortaleza, y que habían defendido la fortaleza contra el poder del monarca granadino, y que en el féretro ese que estaba cubierto descansaban
los restos de don Rodrigo de Narváez, el bueno, y que ellos lo habían considerado como, aunque no estuviera, que iba a ser siempre su alcalde. Y entonces, cuando le estaba contando esto, quitó con la mano el paño que cubría y ahí estaba el cadáver embalsamado del primer alcalde de Antequera, y entre las dos manos le habían puesto las llaves de la ciudad, las llaves doradas de la fortaleza, de la antigua fortaleza califal, que eran el signo de la alcaldía. Entonces el rey se quedó estupefacto, se quedó allí y espantado, y Narváez le dijo: si usted quiere nombrar otro alcalde y cambiarlo y entregarle a don Alonso de Aguilar, que por esta ciudad no ha hecho nada, ahí tiene, coja usted las llaves del difunto y déselas a ese amigote suyo. Porque esto también suena mucho, trasladándonos los siglos a todos estos favores ahora los que ponen en las listas electorales para los ayuntamientos y tal, pero no voy a hacer la broma fácil. Entonces los Narváez también eran listos, habían colocado un par de personas debajo de la caja, y cuando el rey se fue a acercar, empezó el cadáver, el muerto empezó a vibrar, y las manos con las llaves, y al rey se espantó tanto que se puso de rodillas y le dijo: que Dios me perdone, que nunca haré algo contra alguien que desde el más allá me pueda reclamar que le quité la llave después de muerto. Y entonces se dio la vuelta, volvió a la puerta y dijo: seguirá gobernando esta villa la familia Narváez, como también lo ha hecho hasta ahora. Que esa era la otra historia de Antequera. También veis todo, parece una historia preciosa, que hasta un muerto tuvieron que emplear para cambiar y torcer la voluntad del rey. Volvemos al Carmen de Antequera, volvemos a la iglesia del Carmen, y en el fondo de la nave central se sitúa el coro, y en las paredes se conservan 2 cuadros insignes de San Alberto de Sicilia. Igual cuando estoy contando esto ya están los 4 que forman la serie, porque estaban restaurándolo cuando yo la visité. San Alberto de Sicilia fue uno de los primeros carmelitas en ser venerados en la orden, y luego en ser patrón y protector de la orden carmelitana. Y los temas del lienzo son el nacimiento de San Alberto, la toma de hábito de San Alberto, y a estos en restauración se suman el tránsito de San Alberto y el entierro de San Alberto. El coro es de madera, tiene una capacidad como alrededor para 60 carmelitas, y estaba distribuido en 2 pisos, y en la parte alta de la segunda fila está toda decorada con las escenas de la vida de San Alberto. También a los pies de la iglesia, en el coro alto, que se prolonga en sendas tribunas laterales que se asoman un poco sobre la nueva nave central, en este coro, como os digo, está situado en la tribuna del lado del Evangelio, adosado al muro lateral, está situado el órgano, que es obra del organista Salvador García, que lo construye en el año 1764, y su trompetería exterior es de Rafael Pérez del año 1825. Contemplamos una caja de color blanco jaspeado en azul, con falsas columnas y capeteles en la división de 3 cuerpos, castillo central y 2 calles laterales, una pequeña cúpula con una cruz en el vértice y pináculos laterales que coronan la obra. Hay guirnaldas y calados dorados muy a tono con el ambiente barroco del entorno y decoran el cuerpo superior, mientras que cuarterones y rombos adornan la zona más robusta y más, como si dijéramos, de portalón, de puertas de su arquitectura. La fachada salen unos tubos hacia afuera, son 21 tubos labiales deflautados sin decoración, no tienen ni colorines ni nada de estas cosas. En la parte denominada en los órganos como secreto, se lee: en el año 1746 aderezó este órgano el maestro don Salvador García a solicitud y cuidado del muy reverendo padre maestro Fray Manuel de Arjona, primer definidor, y del reverendo prior Fray Martín Luque, su compañero, siendo este prior mayor. El sumo pontífice
nuestro Santísimo Papa Benedicto XIII y el Rey de España Fernando VI. Obispo de este obispado Juan de Ullate y Santa Cruz y organista Fray Jerónimo Castillo. Lo desmontó y añadió la trompeta batalla Rafael Pérez en el año 1825. Bajamos del coro otra vez a lo que es el suelo de la nave y nos encontramos con un magnífico púlpito que está situado entre la capilla mayor y la nave central, debajo del arco toral de la división, aquel que habíamos hablado de la preciosa pintura de Moedano, y está en el lado del Evangelio, como es norma en el barroco, y está fechado en su interior en el año 1799 y se realizó siendo prior Fray Juan Romero. Su montera, respaldo y escalera son de madera dorada y con policromías y tuvieron un coste de 3.600 reales. Y el dorado y el estofado fueron realizados por Miguel Jiménez y Juan Díaz y tuvieron un coste de 3.450 reales. Y como escultor, el trabajo es de Miguel Márquez García. Su singular y elegante barrojismo pues enlaza perfectamente con todos los retablos. En la parte superior del tornabozo montera, culminando el conjunto, un niño coronado y con plumas en la cabeza que sostiene con la mano izquierda un escapulario de la Virgen del Carmen y con la derecha la bandera del Espíritu Santo. En el respaldo nos encontramos una figura de Santa Teresa de Jesús con birrete de doctora presidiendo al resto de figuras de una manera como más solemne. Y en dicha caja se ha esculpido en bajorrelieve de medio cuerpo 6 figuras, todas ellas con letras que llevan los nombres. El primero dice San Cirilo Doctor, que tiene en sus manos unas tablas de la inscripción de Processiones Sancti Spiritus, que referencia a la visión que tuvo en el transcurso de una misa cuando se le apareció un ángel y le entregó 2 tablas en plata con inscripciones proféticas de caracteres griegos. Junto a él está San Pedro de Tomás, que vivió entre 1305 y 1366 con la mitra, el palio de los arzobispos y una lanza. A continuación Cirilo de Alejandría con hábito, mitra y palia y con un libro en el que está escrito no solamente Madre de Cristo sino también Madre de Dios. Después el siguiente es San Ángelo de Sicilia, joven vestido de carmelita y con una espada clavada en el pecho, y también completan el púlpito Santa Magdalena de Pazzi, en ademán de sostener la cruz en sus brazos, y Santa Ángela de Bohemia, coronada y con un tarro de perfume con una identificación con el modelo de María Magdalena. El púlpito en sí recoge un tratado casi teológico que arrancaría en la cima del púlpito con la paloma del Espíritu Santo, siendo el inspirador de los diferentes carismas a cada uno de los personajes, a los que a la vez ilumina y les da fuerza para llevar a cabo su misión. Cada uno de ellos en su ámbito: San Cirilo de Constantinopla como eremita y profeta, San Pedro como hábil diplomático, San Cirilo de Alejandría como defensor de la ortodoxia de la fe, y Santa Magdalena de Pazzi sería con sus éxtasis reveladores de su doctrina, y entre todos son frutos diferentes del mismo árbol, que es el Carmelo. Esta misma idea se refleja en un lienzo que hay en la sacristía de esta iglesia, en la que aparecen alrededor de una fuente muchos santos carmelitas, monjes, obispos, papas, etc., cogiendo con jarros el agua que brota de diferentes caños. Y aparte de ellos hay también miembros de las diferentes órdenes religiosas que parecen como nutrirse del agua de la fuente carmelitana. En la parte superior está San Elías, que sostiene un templo, lo que indica que pese a las críticas, suspicacias y resistencias en sentido opuesto, él es el considerado el fundador de los carmelitas. Pero los frutos aún se van a extender, como os digo, a toda la iglesia, y así en la nave central encontraremos además más insistencia en los santos de la orden. En los entrepaños, en la parte inferior de la nave central, se sitúan una serie de lienzos de santos carmelitas, y sobre ellos unos arbolitos simbólicos. Se sitúan en unos retablos de madera, en blanco y dorados,
y más grande el santo y más pequeño el árbol, y podríamos decir que casi se tratan de unos dípticos. El gran marco que contiene el retablo del santo del cuerpo entero tiene a ambos lados sendas columnas corintias que sostienen un frontón partido, y detrás de cada lado de dicho frontón 2 jarrones de madera con flores también de madera, y en el hueco del frontón se encaja un marco exactamente igual que con el correspondiente arbolito, y en el hueco de este pequeño frontón un sol con rayos dorados y el centro de espejo en el que se graban dibujos relativos a la pasión, es lo que corona el conjunto. Siguiendo el recorrido de las agujas del reloj, encontramos en primer lugar a Santa Anoeta. Anoeta no era un campo de fútbol, Anoeta era una santa, no nos equivoquemos, esto lo digo para los de aquí. Una santa de rostro muy expresivo y con una pluma en la mano derecha, vestida de carmelita. Esta monja también fue un personaje legendario de la orden, cuya vida se funde en la leyenda, y el arbolito que la acompaña es un ciprés, símbolo de la eternidad, dado el valor perenne de sus hojas y del tránsito de la tierra al cielo por su verticalidad. Junto a ella está San Andrés Scorsini, según pone en la inscripción, con atributos episcopales, mira fijamente al crucifijo que sostiene en lo alto de la mano derecha, carmelita admirable por el ejemplo de su vida y por su elocuencia, y en cuanto al árbol que se le atribuye es el granado, símbolo de la abundancia al contener su fruto, multitud de granos, pero bajo su corteza. Sigue el cuadro de Santa María Magdalena de Pazzi, vestida de monja carmelita y portando una cruz de madera de tamaño superior al de su propia figura, y en el lado del Evangelio San Dionisio Papa con tiara y bastón y cruz papal del Trirreño, el arbolito que lo acompaña, que es la encina, símbolo de la fortaleza, la solidez, la permanencia y la majestad. Más adelante se sitúa Santa Febonia, vestida de monja carmelita, su arbolito es un pino de copa ancha, identificado con la inmortalidad y la eternidad, y completa el conjunto de lienzos San Cirilo de Alejandría con los atributos patriarcales, mitra, palio, cruz pectoral y cruz portante de 2 brazos. Con la mano derecha coge la cruz pectoral y con la izquierda sostiene el libro. Su arbolito simbólico es un olivo, alusivo a la sabiduría, a la prudencia y a la civilización. Y entre la primera y la segunda capilla, antes de que comience la serie de santos anteriormente descritos, se sitúa un retablo barroco azul y oro dedicado al martirio de San Juan Bautista, donde el verdugo deposita la cabeza del precursor en una bandeja que sostiene Salomé ante la atenta mirada de su madre Herodías. Y en la parte alta de menor tamaño, una virgen con niño y con capa estrellada es coronada por 2 ángeles, mientras otro personaje con cáliz recoge la sangre de Cristo como una especie de premonición de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús. Con esto ya solo nos quedan las capillas laterales de la iglesia del Carmen, que hemos visto que nos está dando pues para muchos podcasts, casi tanto más que muchas iglesias que hemos visto en Venecia y en otros grandes enclaves. Hoy hemos recorrido la nave central de el Carmen de Antequera. Lo hemos hecho desde una leyenda y lo hemos hecho desde aquellas personas que no eran personas legendarias, que eran personas de carne y hueso y que un día se vieron en la triste obligación de abandonar Antequera y de no volver más. Esto es Historia con Sentido, hoy con las llaves de la ciudad, recorriendo Antequera, Juan Carlos González. Hasta
Hasta aquí un episodio más de Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si el ayer fuera hoy. Síguenos a través de iTunes, Spreaker o iVoox. Contacta con nosotros por correo electrónico escribiendo a podcast@historiaconsentido.com. Nuestra web www.historiaconsentido.com. Y en Twitter nos encontrarás como @historiasentido. Este podcast pertenece a la red Podcast SM.